Buen día, o buenas tardes, o buenas noches. ¿Cómo están? Hoy lo que vamos a ver son las progresiones. En realidad este tema no es un tema difícil si sabemos saber cuándo se parecen a las funciones que venimos estudiando y cuándo son diferentes. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es ir a un material en el que podemos hablar de las funciones según su variable dependiente y su variable independiente. La variable dependiente en todas las funciones que vamos a ver puede tener un recorrido por todos los reales, ¿sí? Puede ser un subconjunto de los reales o pueden ser todos ellos. A un subconjunto me refiero a que hasta un solo numerito podría ser, ¿sí? Pero un número real. Y ahí estamos hablando de la variable dependiente. Pero hasta ahora hemos visto funciones de variable independiente real o algún subconjunto incluido en los reales. Esta variable independiente es la variable que usualmente llamamos x. Ahora el cambio que vamos a hacer es de variable independiente. La variable independiente se va a llamar n y va a recorrer solamente el conjunto de los números naturales. Entonces, la variable que antes podía ser raíz de 2, raíz de 5, raíz de 7, ahora va a ser 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces ya es distinto porque además la vamos a estudiar ordenadamente, en donde primero vamos a considerar cuando la variable toma el valor 1. Segundo, vamos a considerar cuando la variable toma el valor 2. Tercero, vamos a considerar cuando la variable toma el valor 3. Enésimo, vamos a considerar cuando la variable toma el valor n, natural. ¿Sí? Entonces, de esta manera hay una organización y una secuenciación en los resultados distinta a la que había en el conjunto de los números reales. Cuando la variable tiene estas características, se dice de esa función que se llama sucesión. Y lo que vamos a ver es que en esas sucesiones hay dos en particular que verifican algunas cuestiones, que son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Ahí tenemos la forma general de una progresión aritmética. ¿Qué característica tiene una progresión aritmética? Que además de tener esta variable natural de la que veníamos hablando, va a tener la forma en la que a un numerito constante, a sub 1, le vamos a sumar un múltiplo natural de una diferencia constante, que es d. Entonces, d es una constante, a sub 1 es otra constante, y el que va cambiando es n. Primero hago n igual a 1, generando el mismo a sub 1. Segundo hago n igual a 2, generando el a sub 2. Tercero hago n igual a 3, generando el a sub 3, y así sucesivamente. A veces tenemos que sumar m términos de una progresión aritmética. Para esto utilizaremos una fórmula, pero siempre van a ser los primeros m, ¿sí? Entonces, si al a sub 1 le sumamos el a sub 2 y le sumamos el a sub 3, generamos s sub 3, la suma de los primeros tres términos de una progresión aritmética. Entonces, s sub 3 sería igual a 3 por a sub 1 más a sub 3 entre 2. Obviamente que si es a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 no es difícil, ¿sí? Pero si es a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más hasta a sub 1000, entonces acá tendríamos que generar s sub 1000,
que va a ser igual a 1000 por a sub 1 más a sub 1000 todo dividido 2. Es decir, que hay veces que la fórmula de suma de los primeros m términos puede ayudar muchísimo. Las otras progresiones particulares de las que les había hablado son las progresiones geométricas. Las progresiones geométricas tienen otras características, ¿sí? De nuevo tenemos una constante a sub 1 y hay una constante r, que ahora se llama razón, ¿sí? Es una razón constante. Y el exponente es n-1. Es decir, que elevamos a una potencia natural o cero. ¿Por qué? Porque cuando n es igual a 1, 1 menos 1, 0, r a la 0, 1, porque r es distinto de 0, entonces a sub 1 por 1, a sub 1. Genero el a sub 1. Cuando n es igual a 2, genero el a sub 2 y hago a sub 1 por r, que está elevado a la 2 menos 1, pero 2 menos 1 es 1. Es decir, que es a sub 1 por r. Y así n recorre todos los naturales. Cuando quiero encontrar la suma de los primeros m términos de una progresión geométrica, la fórmula requiere de la sub 1, de la razón, que la elevo a la m y le resto 1, y que divido entre la razón menos 1. ¿Sí? Con esta poquita información, entonces, puedo generar la suma de 1000 términos, 10.000, los que sean. ¿Sí? Bien. Entonces, con esta información básica y para poder seguir adelante con la tarea, lo que les recomiendo, además de las lecturas, es que vean los videos, en particular para este tema, el tema progresiones, de clases anteriores, en donde además de tener esta información, que es, digamos, la base para resolver todo el trabajo práctico, van a tener también ejemplos resueltos, ¿sí? Bueno, muchos éxitos y nos estamos comunicando por consultas.